Ahora, siguiendo con los estudios que el hermano Pepe Sánchez nos viene haciendo, vamos a tener la lectura previa del estudio de la última palabra del acróstico de la palabra defensa. Y podemos leer en el capítulo 15, los versículos del 12 al 29, antes de darle paso a nuestro hermano Pepe Sánchez. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo nuestro no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Porque por causa de la muerte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entre el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él, que la sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en ellos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque es clara, Señor, es concisa y nos deja claro, Señor, que de la misma manera que el Señor Jesús resucitó, también nosotros un día estaremos contigo para siempre, en la eternidad. Bendice ahora a Pepe, Señor, que tu palabra nos llegue con claridad, que sepamos entender, Señor, estos estudios que venimos realizando, de manera que cada día podemos conocerte más y más, y al Señor Jesús como el dueño y Señor de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús lo ponemos en tus manos. Amén. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Domingo. Como nos acaba de comentar Domingo, hoy comenzaremos a abordar la última letra de nuestro acróstico con la palabra defensa, que es la A. Pero antes vamos a ver el último argumento sobre el punto de señalar cómo las Escrituras confirman que Jesús es Dios y que hace referencia a la S, la penúltima letra de defensa.
Y este último argumento señala el hecho de que Jesús llevó una vida sin pecado y milagrosa. Porque la afirmación de Jesús de que era Dios también fue confirmada por una vida milagrosa y sin pecado. Y la primera pregunta que nos debemos hacer a este respecto es: ¿cómo sabemos que Jesús no tenía pecado? Bueno, por un lado, sus enemigos no pudieron encontrarle falta alguna, y por otro lado, él mismo afirmó que no tenía pecado. Incluso sus discípulos afirmaron que no tenía pecado. Para comprobar esto que estoy diciendo, vamos a abrir juntos la Biblia y ver algunos de estos versículos que confirman estas diferentes afirmaciones. Por ejemplo, versículos que afirman que sus enemigos no pudieron encontrar culpa en él, como en Lucas 23:32. Por tercera vez insistió Pilato: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Versículos donde Jesús mismo afirmó estar sin pecado. Juan 8:46. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Textos donde sus discípulos afirmaron que estaba sin pecado. 1 de Pedro 2:21 al 22 y 2 de Corintios 5:21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por el pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Se convirtió en pecado. En cambio, lo que sí hizo es que se convirtió en pecado por nosotros, pero sin pecado. Nuestro pecado fue simplemente puesto sobre Él, de la misma manera que cuando creemos en el Señor Jesucristo, su justicia es puesta sobre nosotros. Somos considerados justos ante Dios cuando por fe creemos en Él. De la misma manera, Él fue contado como un pecador porque pagó por nuestros pecados. Y aunque nunca pecó, fue tratado como un pecador al morir por nuestros pecados. Aunque no somos realmente perfectos y justos, somos tratados como tales cuando miramos a Jesús y creemos en Él. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús, en su naturaleza humana, ciertamente fue tentado. En su naturaleza divina, es santo y no pecó. Llegados aquí, es bueno que podamos hacer un pequeño alto en este punto y profundizar en la cuestión de las dos naturalezas de Jesús, que es algo que está volviendo a salir. Bobby Conway usa la siguiente ilustración para explicarlo. Supón que tenemos una percha de colgar ropa en el armario, y es una percha de hierro, de alambre. ¿Crees que podrías doblarla? Pues sí, no es muy difícil hacerlo, ni que hay que tener mucha fuerza para lograrlo. Ahora supón que te doy una palanca de hierro gruesa. ¿Podrías doblarla con tus manos? Pues evidentemente que no. Pues aquí está el punto de la ilustración. La palanca representa la naturaleza divina, mientras que la percha representa la naturaleza humana de Jesús. Bien, entonces entendemos que la percha hecha de alambre de hierro se puede doblar, pero la palanca no podríamos doblarla con nuestras manos. Ahora tomamos la percha y la envolvemos alrededor de la palanca de hierro. ¿Podrías doblar el conjunto de las dos cosas? No, no podrías doblarlo, porque la percha está junto a la palanca de hierro. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues vamos a aplicarlo a la tentación con respecto a Jesús. De la misma manera, Jesús en su humanidad fue tentado, pero su naturaleza divina fue impecable. Dios no puede pecar, no podía actuar en contra de su naturaleza, pero fue tentado de la misma manera que un ejército imparable puede ser desafiado o un atleta puede ser desafiado. Eso no significa que Jesús no experimentara la fuerza de la tentación. Lo hizo, pero lo hizo sin pecado. Seguimos al siguiente aspecto de este punto. ¿Cómo confirmaron los milagros de Jesús su deidad? En Hechos 2:22, Pedro dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y
y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Así que fue aprobado por Dios con obras poderosas y maravillosas y señales, y así fue confirmado quién era. Sus milagros y su vida demostraron que él era en realidad el Mesías que venía. Y tenía poder y autoridad para enseñar. Marcos 1, 21 al 22. Jesús tenía poder y autoridad sobre las enfermedades. Marcos 1, 29 al 34. Jesús tenía poder y autoridad sobre la naturaleza. Marcos 4, 35 al 41. Jesús tenía poder y autoridad sobre la muerte. Marcos 5, 21, 24, 35 al 42. Y Jesús tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Podemos verlo en Marcos 2, 1 al 12. Con todo esto, confirmamos que Jesús no pecó y pudo llevar aspectos a cabo que solo corresponden a Dios, que se ve en todos los milagros y en todas las obras que se hizo. De esta forma, añadimos una prueba más de cómo la Escritura señala que Jesús es Dios. Con esto, claro, queremos abordar el hecho de la tumba vacía y la resurrección de Jesús, que tiene que ver con la A que nos decía antes Domingo, referente al acróstico defensa. A significa aclarar cómo la tumba vacía confirma el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es fundamental que veamos lo poderoso que es su vida, su muerte, su resurrección, para afirmar quién es y para ayudarnos a acercarnos a este Mesías que de nuevo es más que un hombre, es Dios mismo. Y vamos a emprender el camino hacia atrás. Si Jesucristo resucitó de la muerte, entonces sí murió. Si en verdad murió, en verdad vivió. Si vivió, nació. Y vemos como todo depende de la resurrección de Jesucristo. Ken Boa y Larry Moody en su libro Me alegro de que me hayas preguntado, afirmaron lo siguiente: la señal más clara para los que no creen en Jesús es su resurrección. Y una presentación del hecho de la resurrección es la mejor manera de afirmar que los milagros han ocurrido. Es fundamental que podamos establecer si la resurrección es real o es ficción. Como Domingo nos leía hace un ratito en 1 Corintios 15. Hay teorías y argumentos que sostienen que la resurrección es una ficción, y es bueno que las podamos conocer para saber si realmente tienen sentido o no. La primera que vamos a ver es una afirmación de John Dominic Crossan, que dijo lo siguiente: el cadáver de Jesús siguió el camino de todos los cuerpos abandonados de los criminales. Probablemente estaba apenas cubierto de tierra, vulnerable a los perros salvajes que vagaban por el páramo del campo de ejecución. Ahora, si ese es el caso, ¿por qué entonces cuando los discípulos decían, sí, está vivo, si su cadáver siguió el camino de todos los cuerpos abandonados de los criminales, por qué nadie dijo, no, aquí está el cuerpo de Jesús, justo aquí? Está claro que esta afirmación no es consistente. Otro planteamiento en torno a esto que es erróneo es el engaño del desmayo. Este planteamiento se basa en la creencia de que Jesucristo nunca murió realmente en la cruz, sino que simplemente se desmayó o pareció haber muerto y más tarde revivió y se presentó ante sus discípulos. Esta teoría fue adoptada a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, por los racionalistas alemanes. Así que simplemente se desmayó en la cruz, parecía muerto, pero luego revivió. ¿Te lo crees? Piensa en lo absurdo de este engaño. Aquí sabemos que Jesús fue golpeado con un látigo de 9 colas, castigado brutalmente, como sabemos, y estos látigos al final del mismo tenían metal, huesos, pedazos de vidrio rotos, y con ese tipo de látigo fue castigado. Piensa todo lo que eso implicó para Jesús. Además tuvo que llevar su propia cruz, con astillas en la espalda, por la madera, fue golpeado, escupido, abandonado por sus discípulos, traicionado por Judas. Los judíos se burlaron de él, los soldados romanos lo golpearon, se rieron, se burlaron. Estamos hablando de una noche dura, ¿verdad? Piensa en todo lo que está pasando alrededor de Jesús. Añádele a todo esto el hecho de que sus amigos más cercanos le abandonaron, le traicionaron.
todas las heridas abiertas que tenía y sangrando realmente como un loco. Eso, hasta este punto, es todo lo que Jesús está pasando. Y no podemos pasarlo por alto. Después de todo esto, puede ser que cogieran cubos de agua salada y se la tiraran sobre sus heridas abiertas para reanimarle. ¿Quién sabe? Todo lo que pasó fuera de lo que está registrado, que ya es increíblemente fuerte. Caminando hacia el Gólgota, la cruz era tan pesada que Simón tuvo que ayudarle a llevarla. Cuando llegaron allí le clavaron clavos y se los clavaron en las muñecas, en los pies y lo pondrían en una cruz. Con todo esto, para poder respirar tendría que estirarse apoyándose en los dedos de los pies, porque si no se asfixiaba. Y este esfuerzo abría más las heridas. Tenía una corona de espinas que fue colocada en su cabeza. Luego, una vez que está en la cruz, los ladrones se burlan de él, hasta que uno le dice: Maestro, acuérdate de mí. El rechazo emocional. Y luego en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Se siente rechazado por el Padre. Entonces tenemos el rechazo espiritual, el rechazo emocional, el dolor físico, el dolor emocional, relacional, el dolor espiritual, y el maligno está trabajando contra él. Qué momento, ¿verdad? Todo esto, y luego él muere. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego, pues bajan su cuerpo de la cruz, lo envuelven en lienzo, entonces lo toman, lo ponen en una tumba prestada, y ruedan una piedra de 2 toneladas frente a ella. Luego, después de todo eso, pues esta teoría dice que se desmayó, se despertó, resucitó, se desenrolló de todo el lino, luego movió la piedra de 2 toneladas y fue a los discípulos y les dijo: oye, estoy vivo. A veces es más fácil creer en la verdad que en la teoría del engaño del desmayo. Luego está el engaño del cuerpo robado, que es el primer engaño que llegó a la escena. Vemos esto incluso en el Nuevo Testamento. Esta es la creencia de que los discípulos de Jesús robaron su cuerpo y después dijeron que había resucitado. Estos discípulos difícilmente pudieron seguir a Jesús durante su ministerio terrenal. ¿Por qué entonces lo negarían primero y después pues mentirían sobre su resurrección para pagar con su propia vida por una mentira? Por supuesto que no es así. No tiene sentido ninguno. Tampoco esta teoría del cuerpo robado. Otro argumento en esta línea es el engaño de la alucinación. Una y otra vez en la Biblia leemos acerca de cómo Jesús apareció a sus discípulos. En la Biblia no encontramos nada respecto a este engaño. De hecho, fue una teoría posterior que lo que las personas tenían son alucinaciones en las que Jesús aparecía. Una y otra vez en las Escrituras leemos acerca de cómo Jesús apareció a sus seguidores después de que resucitó de entre los muertos. Pero los críticos han atacado las Escrituras diciendo que Jesús nunca se les apareció, más bien que los discípulos simplemente estaban alucinando. Jesús se les apareció a más de 500 personas de una vez, más de 500 discípulos en una ocasión. No se conoce ningún caso de alucinación colectiva de estas dimensiones. Estas personas no estaban alucinando, vieron al Mesías resucitado. Por otro lado, encontramos la postura musulmana. Los musulmanes ortodoxos creen que Jesús nunca fue crucificado, por lo tanto no había necesidad de la resurrección. Jesús nunca murió en la cruz, más bien Dios hizo a alguien más, Alá hizo que alguien más se pareciera a Jesús y esa persona fue crucificada. Muchos musulmanes creen que Dios se llevó a Jesús sin tener que morir. Así es como los musulmanes explicarían la resurrección. Vemos que también es algo que no tiene mucho sentido. Por otro lado, sabemos que los ateos pueden ir tan lejos como incluso negar la existencia de Jesús. Aunque es muy raro, hay algunos capaces de afirmarlo. Otros dirían, obviamente, que no se levantó de entre los muertos, o tal vez que robaron su cuerpo, o que hubo alucinaciones, o la teoría del desmayo, como ya hemos hablado hasta ahora. Los testigos de Jehová también niegan la resurrección de Jesucristo.
Sostienen que Jesús fue creado originalmente por Dios como un arcángel, un ángel, y durante su ministerio terrenal se hizo humano y luego, después de ser crucificado, fue recreado como una criatura espiritual inmaterial. Argumentarían que el cuerpo físico de Jesús fue destruido, que no hubo una resurrección corporal física. Y es un intento de falsear la verdad. Estos son algunos de los diferentes engaños. Estas son algunas de las diferentes fantasías que han surgido en torno a la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿la resurrección de Jesús es una mera ficción o es un hecho? Obviamente, Jesús creía en su propia resurrección y los discípulos creían en su resurrección. De hecho, el apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y Pablo sigue escribiendo en el 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Es importante conocer todos estos argumentos que van en contra de la resurrección y entender el poco sentido que tienen. Y dentro del acróstico defensa, en agosto, pues vamos a continuar con la A de aclarar cómo la tumba vacía confirma el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Buenas noches y que tengan un final de día muy bendecido.